Hola, nos encontramos nuevamente con la asignatura Formas de Pensamiento en la Humanidad. En esta oportunidad lo que vamos a abordar es el módulo 2. Revisemos un poquito lo que hemos visto y nos ubiquemos en el esquema de la materia. En el módulo anterior vimos algunas aproximaciones generales a las cuestiones del hombre y la construcción del conocimiento, y a lo largo de los años cómo fue él dando explicaciones a la realidad natural y a la realidad social. En este momento nos vamos a ubicar en lo que son formas de pensamiento de tipo lógico. ¿Sí? Si ustedes ven la placa, nosotros hoy vamos a ver dos tipos de lógica, una lógica informal y una lógica formal. En los próximos dos encuentros abordaremos pensamiento dialéctico, también haciendo un recorrido histórico desde los griegos a Marx, y finalmente el pensamiento sistémico, que es más contemporáneo, con la teoría general de sistemas, tipos de sistemas y propiedades de los mismos. Pasemos a ver el mapa conceptual del módulo que trabajaremos hoy. Nosotros vimos en el módulo primero qué es esto de pensamiento lógico. Abordamos algunas consideraciones en relación a cómo vamos construyendo los humanos las posibilidades de un conocimiento que sea de tipo lógico. En general nosotros decimos, cuando hablamos cotidianamente y decimos alguna cosa que queda como inapropiada, decimos, no es lógico, esto no es lógico. Cuando nos referimos a que no es lógico, es porque encontramos en el discurso o vaguedad o ambigüedad o contradicción. Hay algo que en lo discursivo no terminamos de entender. Y entonces, ¿qué decimos nosotros desde el sentido común? Que lo que está diciendo no es lógico. Cuando nosotros hablamos de este tipo de lógica, hacemos referencia a lo que se denomina la lógica informal. En la lógica informal nosotros vamos a trabajar algunos aspectos y vamos a tomar algunas de las falacias, algunos de los argumentos que nosotros utilizamos en lo discursivo, y las vamos a clasificar en dos, las de atingencia y las de ambigüedad. Luego vamos a ver lo que es la lógica formal. La lógica formal ya no se refiere a ese argumento del habla cotidiana y que tiene que ver con lo discursivo o lo persuasivo, sino es una lógica que está más vinculada a lo que va a ser un discurso científico. Acá hablamos de la formalización del pensamiento, en lo que nos referíamos al módulo 1, a las operaciones de la lógica formal, en donde ya hay un desprendimiento de los objetos concretos, un desprendimiento de la materialidad, un desprendimiento aún de los hechos, para empezar a pensar con un lenguaje simbólico. Entonces estamos hablando del mayor nivel de abstracción en el orden del pensamiento. Esta lógica formal, que se va a desprender de la materialidad de los objetos, trabaja a nivel de las proposiciones. Vamos a ver dos tipos de enunciados, algunas aproximaciones a la verdad o falsedad y a la validez de los razonamientos. Muy bien, vamos a comenzar a ver esto de la lógica informal. Nosotros decíamos recién que en la lógica informal lo que se analizan son aquellos argumentos que parecen correctos, que cuando nosotros los escuchamos parecen bien enunciados, que tienen a veces la finalidad de persuadirnos, de convencernos, pero cuando uno mira la estructura de esos argumentos, te das cuenta que el razonamiento, la forma, es engañosa y se va apelando en el discurso a distintas cuestiones que nos permiten pensar que lo que el otro dice es verdadero o es correcto, pero no lo es. En el caso de la lógica formal, se utiliza un lenguaje simbólico, y el objetivo es trabajar ya la forma del enunciado y no el contenido del enunciado. ¿A qué nos referimos con esto? A lo que hablábamos hace un ratito, que se va desprendiendo de los objetos concretos y se trata de construir. De hecho, hay un lenguaje científico, como es el lenguaje de las matemáticas, que es un sistema de símbolos, ¿sí?, que refieren como por ejemplo a las estructuras algebraicas, que no refieren a objetos particulares, pero que sí nos permiten
salir de la referencia al objeto y poder operar lógicamente en un mayor nivel de abstracción. Este lenguaje simbólico tiene dos objetivos, como es la eliminación de la vaguedad y de la ambigüedad. Muy bien, habíamos dicho también que la lógica va muy ligada al lenguaje. Yo hablé de argumentos, hablé de razonamientos, hablé de proposiciones, hablé de enunciaciones. Todo lo que se está diciendo va referido a una construcción lingüística, a una construcción gramatical que se va incorporando a lo largo de la vida. Cuando nosotros nacemos, habíamos hablado de pensamiento simbólico en el módulo anterior, que va vinculado a la construcción lingüística, vamos incorporando naturalmente, en el sentido de que nadie nos enseña, cuando nos enseña a hablar, esto es el sujeto, esto es el predicado, esto es un adjetivo. Cuando nosotros crecemos, en la familia vamos incorporando espontáneamente esas estructuras gramaticales. Con la incorporación de esas estructuras gramaticales, lo que nosotros nos vamos apropiando es del lenguaje que denominamos, si ustedes lo observan en la placa, lenguaje natural. Ahí ustedes miran una imagen en donde podemos observar esto que les estoy diciendo. Hay un proceso de transmisión de una generación adulta a esta niña, en donde en este proceso de transmisión se van incorporando este lenguaje natural. Pero a la par de este lenguaje natural, que tiene que ver con el idioma, con la lengua madre que nosotros vamos aprendiendo, se construye un lenguaje artificial, que es el lenguaje propio de las ciencias. Y nosotros podemos ver en ese lenguaje artificial de dos tipos. El lenguaje técnico, que son aquellas concepciones, aquellas categorías teóricas o conceptos específicos que se van creando para denominar determinados fenómenos, como por ejemplo cuando en la situación problemática del volcán veíamos el magma, que se llama magma, se crean determinadas definiciones o categorías teóricas para denominar ese fenómeno. Entonces ahí nosotros hablamos de un lenguaje tipo técnico. Otro tipo de lenguaje artificial es el simbólico formal, que es aquel sobre el que va a trabajar específicamente la lógica formal, ¿sí? Cuando hablamos de un lenguaje artificial simbólico, estamos haciendo referencia a un sistema de símbolos, ¿sí? Como cuando ustedes han estudiado ecuaciones o estructuras algebraicas en la escuela secundaria. Muy bien, pero los lenguajes tienen diferentes usos y nosotros los vamos a discriminar para poder ver efectivamente cuál es el uso del lenguaje cuando nosotros pensamos en la lógica. Por un lado tenemos el uso expresivo, ahí ustedes tienen un mimo para poder hacer referencia a las características de este tipo de lenguaje. En el lenguaje expresivo nosotros gesticulamos o proferimos enunciaciones que se vinculan a los sentimientos, a las sensaciones, a las emociones, ¿sí? Transmitimos este tipo de sensaciones. Otro tipo de uso del lenguaje es el directivo, y yo ahí lo que puse es referí en un partido de fútbol. El lenguaje directivo lo que da son órdenes o hace peticiones, ¿sí? Y se vincula específicamente no a emociones, sino a solicitudes, ¿sí? O a órdenes que pretenden que el otro haga algo en relación a una situación o un hecho. Por último, el lenguaje informativo, que es el que más se vincula a la lógica, porque es el tipo de discurso al cual se va a dedicar el tratamiento de la lógica. Transmite hechos, describe el mundo y razona sobre esas descripciones o esas enunciaciones, y ahí vamos a ver los procedimientos necesarios para que los razonamientos tengan validez. Y las enunciaciones desde este lenguaje informativo pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí? Por ejemplo, en el lenguaje directivo, uno puede dar una orden o hacer una petición y no es verdadero o falso, en todo caso es más o menos razonable, más o menos aceptable, pero no verdadero o falso. En cambio, en el discurso informativo que trabaja la lógica,
de lo que se va a ocupar es precisamente de ver si este uso informativo o este enunciado es verdadero o es falso. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes del discurso que nosotros vamos a trabajar cuando pensamos en la lógica? Por un lado, nosotros dijimos, una lógica de proposiciones. Esto significa que en la lógica, nosotros ya en la lógica formal ya nos vamos a desprender, como dijimos, de la referencia a la materialidad de los objetos, y vamos a trabajar a nivel de enunciaciones o de proposiciones que se van a transformar en un lenguaje simbólico. Estas proposiciones son un producto lógico que se construye, bueno, a partir de la referencia a hechos o a entes ideales. Los razonamientos nosotros los tenemos de dos tipos, argumentativos y lógicos. El razonamiento ya no hace referencia, como en el punto de las proposiciones, a un producto lógico construido, sino el razonamiento precisamente es el encadenamiento de juicios o la sucesión de un juicio y otro, que en ese encadenamiento lo que nosotros vemos es el procedimiento o el proceso constructivo que nos va a permitir identificar la validez o la carencia de validez de un razonamiento o de un encadenamiento de juicios en función de las premisas y de las conclusiones. Nosotros vamos a hacer hincapié en la lógica formal, en aquellos razonamientos de tipo lógicos. Muy bien, ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es puntualmente la lógica informal. Nosotros dijimos, bueno, la lógica informal tiene que ver con aquel tipo de argumentos que se dan y que tienen un componente psicológico, porque en definitiva nos persuaden de que lo que está diciendo es verdadero, pero es un discurso falaz. ¿Por qué? Porque esconde un componente engañoso. Las falacias no formales las tenemos de dos tipos. Dijimos que en la clasificación nosotros vamos a ver estas dos y nos estamos manejando con un texto de Irving Copy, que es un referente autorizado en esta temática puntual del pensamiento lógico. Las falacias no formales pueden ser de atingencia significa conexión, y lo que está mostrando es que en estas falacias lo que no hay precisamente es una conexión entre las premisas y las conclusiones. Quiere decir que entre lo que enuncio en la primera parte del argumento y lo que concluyo en la última parte de mi argumentación, no hay pertinencia. A ese tipo de falacias las llamamos de atingencia. Continuamos con la lógica informal en el próximo bloque. Bueno, continuamos con lo que veníamos desarrollando, que es lógica informal. Estábamos viendo las falacias no formales. También hay falacias formales, pero acá estamos viendo las no formales. Habíamos nombrado la de atingencia, que se vinculaban a la discordancia entre las premisas y la conclusión, a la discordancia más bien entre un argumento y otro que se viene dando para defender alguna idea. Las otras falacias no formales son las de ambigüedad. En este caso, los enunciados o las palabras utilizadas tienen o pueden tener más de un sentido, por lo tanto, cuando uno las va utilizando, cambian o alteran la significación del razonamiento. Bueno, veamos la clasificación de las falacias de atingencia. Hemos puesto algunas. Por ejemplo, la primera es la de conclusión inatingente. Este tipo de falacias es cuando nosotros ofrecemos un argumento en donde la conclusión definitivamente no se vincula con lo que nosotros venimos diciendo. Por ejemplo, una conclusión inatingente sería cuando nosotros decimos, por ejemplo,
la ley de aborto, ¿sí? Entonces, en un debate o en una discusión que se está planteando el valor de la vida ligado al aborto, un argumento falaz sería aquel que indica que la ley de aborto se debe aprobar en función de que todas las mujeres tienen derecho a una salud en un hospital público digno. Entonces se desvía el argumento porque el foco de discusión, tal vez en este debate sobre la ley de aborto, está en relación al derecho o no de la vida de ese bebé concebido. Entonces se corre el foco de la discusión y ahí nosotros decimos que la conclusión o lo que se usa como argumento es inatingente. El otro tipo de falacia es ad hominem o contra el hombre. Sí, acá nosotros tenemos de dos tipos. La falacia contra el hombre ofensiva y circunstancial. Una ofensiva son todos aquellos argumentos que podemos utilizar que tomamos nosotros como herramienta o como argumento falaz la característica particular de este sujeto que no tiene nada que ver con el argumento que se está dando. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos decir, veamos en la otra placa, el ejemplo que dice, María no puede ser buena rectora en la universidad porque fue exiliada en el gobierno de facto. Un aspecto de su vida o su biografía no necesariamente tiene directa incidencia en un buen desempeño como autoridad en la universidad. Sin embargo, se utiliza este argumento falaz para desacreditar o descalificar la posibilidad de desempeño como autoridad en función de una situación particular, política, de su biografía en un periodo del Estado Nacional, ¿sí? Volvamos. La siguiente es la falacia por la ignorancia. Estas también se usan cuando o no se puede probar o no se puede refutar. Las más comunes son en tanto yo no puedo probar que Dios existe, por lo tanto, si no lo puedo probar, afirmo que no existe, o al contrario, como yo no puedo probar que no existe, concluyo que sí existe. En el mismo caso, vamos a ver un ejemplo en la otra placa, cuando hablamos de las almas o los malos espíritus. En tanto no hay una comprobación, una verificación, ¿sí?, tanto de su existencia como de su inexistencia, yo concluyo uno o lo otro. La cuarta falacia es la apelación a la piedad, y en esta muchos de ustedes probablemente se identifiquen, porque es cuando nosotros apelamos a argumentos que no son concordantes con la situación, pero que logramos que el otro se apiade de nosotros, nos tenga compasión y tome una decisión por lo contrario. Por ejemplo, cuando vamos a rendir un examen y no estamos suficientemente preparados y nosotros le decimos al profesor, profesor, por favor, considéreme, tenga consideración, porque bueno, yo soy del interior y tuve todo el fin de semana allá, y entonces el argumento no viene el cuento, porque él tenía que estudiar para el examen, sin embargo apela, ¿no?, a la misericordia, a la piedad del profesor para que no le tome el examen. El otro argumento es ad populum, que es el llamado al pueblo, que es un argumento que se vincula con cierta generalización, porque si la mayoría sostiene determinado argumento, por lo tanto nosotros pensamos que es cierto. Entonces, es muy común decir, por ejemplo, todos pensamos, pero en realidad no tenemos un conocimiento riguroso y sólido, que los microondas, que las ondas de los microondas nos transmiten o nos posibilitan la emergencia de un cáncer. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que los microondas debieron no comercializarse. Pero es un argumento falaz, porque en realidad nosotros suponemos que generan cáncer porque todos dicen esto. El otro es la apelación a la autoridad, muy utilizado tanto en el argumento cotidiano
como también en los ensayos o en los argumentos aparentemente científicos. Cuando nosotros no podemos terminar de sostener un argumento, apelamos a alguien que sabe más. Entonces, nosotros decimos, porque tal lo dijo, o en función de que tal otro lo dijo, que es un referente autorizado, nosotros le damos como más validez, veracidad, verosimilitud a aquello que estamos enunciando. Por supuesto que si está bien utilizada la apelación a la autoridad, como por ejemplo cuando yo les dije, bueno, todo esto que nosotros vamos a ver de lógica informal, hemos apelado a una autoridad en el tema como Irving Copy, entonces en ese sentido no es falaz. Pero si nosotros, ya vamos a ver un ejemplo más adelante, apelamos a una autoridad que no es especialista en el tema, entonces ahí sí tenemos un argumento falaz. El otro tipo de falacia es por la fuerza o el miedo, ¿no? Hay una apelación que puede ser a la amenaza, en donde los argumentos que nosotros damos generan que el otro acepte lo que de ninguna manera aceptaría, porque se encuentra con un condicionamiento que hace que haga lo que no haría. Entonces, un ejemplo de ello, que también nosotros lo vamos a ver en la próxima placa, sería aquel, y seguramente nosotros también lo hemos escuchado de nuestros padres o nuestros profesores, vos sos libre de hacer lo que quieras, pero sabes cuáles son las consecuencias si, y por ejemplo los maestros, podemos utilizar la herramienta de la evaluación. El de pregunta compleja es una falacia en donde yo enuncio o formulo una pregunta que implícitamente ya tiene la respuesta. Entonces yo le pregunto a otro, ¿es verdad que ya no golpeas a tu esposa o a tus hijos? En la pregunta yo estoy dando por sentado que alguna vez lo hizo. El de causa falsa refiere a cuando nosotros adjudicamos una causa que no es concordante con la consecuencia, ¿sí? La próxima placa también vamos a ver este tipo de ejemplos que a veces van ligados a creencias, ¿sí? Y por último, la del accidente. Vayamos a ver algunos de estos ejemplos. No se puede probar la existencia de las almas, por lo tanto no existen, ¿sí? También podríamos decirlo a la inversa, como no se puede refutar la existencia de las almas, en tanto existen. Entonces se llama por la ignorancia, porque como nosotros no podemos verificarlo, damos por sentado su existencia o su inexistencia. El otro ejemplo es el que nosotros ya trabajamos, que es ad hominem y que es ofensivo, y que refiere a un atributo o a un aspecto de su biografía con el cual se juzga un desempeño que nada tiene que ver con el dato que se está dando. El tercero es, usted es libre de hacer lo que le parezca, pero no olvide que necesita el empleo. Ahí también hay amenaza, ¿sí? O genera miedo, porque es una libertad que no es libre, ¿sí? Probablemente esto se lo está diciendo el jefe a la empleada. Una apelación a la autoridad falaz. Esta crema para las arrugas es la mejor, ya que Shakira dijo que ella la usa. Shakira no es una experta en la temática, pero sí tiene fama, ¿sí? Sí tiene reconocimiento. Entonces, en ese sentido, se apela a esta autoridad que no está autorizada en la temática específica. Y el de causa falsa, esta mañana se me rompió un espejo, seguro no apruebo el examen. Si no aprueba, no es porque se le rompió el espejo, probablemente sea otro el factor que genere esa consecuencia. Las de ambigüedad son 5. El equívoco, el énfasis, la anfibología, la composición y la división. El equívoco es cuando nosotros utilizamos una misma palabra con dos significados diferentes. Entonces, al utilizarla genera dos significaciones distintas. El énfasis es que cuando yo argumento, hago más hincapié en una parte del enunciado que hace que se signifique de manera diferente. La anfibología es parecida al equívoco, solo que aquí no es una palabra en dos sentidos o más, sino un problema en la estructura gramatical, en cómo se construye el argumento.
La composición es tomar el atributo de un elemento para generalizar a un todo. Y la división es lo contrario, el atributo de un todo para uno de sus elementos. Veamos a qué falacia de ambigüedad corresponden estos dos ejemplos. Debe ser muy buen jugador porque está en un excelente equipo. En ese caso, muy buen jugador es un supuesto en función de que es un excelente equipo, es una falacia de división. En Navidad debemos ayudar a los pobres. Ahí es énfasis. Da por sentado que solo en Navidad, como si la ayuda a los pobres solo fuera en esa circunstancia. Vamos a la lógica formal. En la lógica formal dijimos, a diferencia de la lógica informal, nosotros tenemos un lenguaje simbólico. Hay un despegue, ¿no? Y se pasa del contenido a la forma. Encontramos dos tipos de enunciaciones. Vamos a trabajar a nivel solo de proposiciones. Los atómicos, que son los términos, como puede ser el nombre de una persona, de un objeto, y los enunciados complejos y compuestos, que es la unión de dos o más enunciados atómicos. En esta unión nosotros tenemos determinados símbolos que se van a llamar conectivas. Los tenemos a las conectivas que unen dos enunciados atómicos, por ejemplo, Juan es alto y Juan es lindo, Juan es alto y lindo. Ahí tenemos una conectiva de conjunción y al lado ustedes tienen el símbolo con el cual, o el signo con el cual se simboliza. De disyunción, que nosotros en la utilización del lenguaje hablamos de Juan es alto o lindo. El de negación, Juan no es alto, ¿sí? O Juan no es lindo. El condicional, que es sí, entonces, si llueve, vamos a ir al cine. Y el bicondicional es sí y solo sí. Si llueve y solo si llueve, vamos a ir al cine. Estas conectivas, en la lógica formal, nosotros lo que pretendemos en los enunciados es encontrar la verdad o la falsedad, ¿sí? A su vez, ver si los razonamientos son válidos o no. Para eso nosotros utilizamos tablas para reconocer la verdad y la falsedad. Tomemos solo como ejemplo la de la conjunción. Nosotros tenemos una enunciación, como podría ser, Juan es alto y es lindo. Entonces, por es alto, nosotros lo reemplazamos con la letra P, miremos la placa, es lindo con la letra Q. Usamos un lenguaje simbólico que reemplazamos estos enunciados. En la última columna tenemos P y Q. Entonces, en esta tabla nosotros vamos a ver el primer enunciado atómico, el segundo y la verdad o falsedad. En la conjunción, si nosotros tenemos en P verdadero es alto y en Q es lindo, la conclusión va a ser verdadera en la conectiva y únicamente en ese caso. Después, en todas las otras combinaciones posibles de es alto y es lindo, verdadero y falso, van a ser falsas. Con esta tabla luego vamos a trabajar en alguna situación práctica. Bueno, sintéticamente entonces hemos visto los dos tipos de lógica. Hemos hecho más hincapié en la lógica informal. Queda por trabajar bastante más lo que es lógica formal, que es aquel lenguaje simbólico, lenguaje científico, utilizado en aquellas ciencias de alta formalización, como por ejemplo las matemáticas.